normales de los valores del glóbulos rojos o hematíes. La hemoglobina, sin embargo, la hemoglobina es el valor normal que tiene también el varón como la mujer, ¿no? En ambos sexos. En el varón está de los 13 a los 16 gramos por decilitro. Y en la mujer de 11.5 a 14 por litro. Ahora, teniendo en consideración de que la hemoglobina puede ser un poquito más alta, de repente 17, 18, en zonas de altura. La gente que vive en provincia, en las alturas, puede tener una hemoglobina un poquito más alta, ¿no? Luego tenemos que la transferrina. La transferrina es una proteína que va a estar producida por el hígado, que tiene una función de transportar el hierro hacia la médula ósea, hacia los músculos y hacia el vaso. En valores normales, esos valores son, en el varón es de 215 a 365 miligramos por decilitro, y en la mujer de 250 a 380 miligramos por decilitro. La ferritina, que es también una proteína almacenadora y transportadora y liberadora de forma que controladora del hierro, de la cantidad de hierro, ¿no? Y este valor va de 10 a 12, ¿no? Picolitro. Tenemos que las anemias en sí pueden ser anemias agudas, anemias crónicas, ¿no? Las anemias agudas generalmente son aquellas que se producen en forma violenta por un accidente, por ejemplo, un problema traumático, una ruptura de un vaso sanguíneo de gran importancia, severa y rápidamente, brusca, y eso nos lleva a una anemia aguda, ¿no? Pero una cirugía quirúrgica también nos va a llevar a una anemia. Siempre el tejido va a sangrar. Pero, sin embargo, las anemias crónicas son anemias que se diagnostican generalmente por análisis, por ejemplo, pérdida de sangre en orina. La persona no percibe la sangre y la hematíes que está perdiendo, pero cada día va perdiendo una cantidad de hematíes, entonces luego lo lleva a la anemia, ¿no? Por esa pérdida constante. Otra puede ser la pérdida en heces, que también la persona, esos sangrados pequeños, pero constantes, lo va a llevar a la anemia. En las mujeres también pueden ir a la anemia crónica, producto de hemorragias ginecológicas o de justamente menstruaciones abundantes, puede llevar a una mujer a una anemia crónica, ¿no? Por eso lo importante que es siempre estudiar la posibilidad de una alteración o un hallazgo, profundizar y encontrar la solución del problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, la anemia, porque la orina, puede a veces haber uno que otro hematíe en una orina de una mujer, de repente producto de la menstruación, pero sin embargo, que encuentre una orina de un varón con sangre es mucho más difícil. Y si lo presentara, hay que descartar la posibilidad de que sea litiasis o que pueda tener una tuberculosis renal, ¿no? Entonces, por eso es evaluar incluso el sexo en quienes se está presentando estas alteraciones, ¿ya? Entonces, eso tenemos por las anemias tanto aguda como crónica, con pérdidas constantes, ¿no? En pequeña cantidad, pero que la constancia hace que la persona tenga unos índices bajos de normalidad, ¿no? Pero sin embargo, tenemos otra alteración, son las anemias tipo hemolíticas, que también están muchas veces frecuentemente presentándose. Tenemos que las anemias hemolíticas tienen las características. Una es la destrucción prematura de los erocitos por debajo de los 100 días normales, ¿no? Entonces, ustedes saben que un eritrocito vive 120 días, pero
se destruye tempranamente, ¿no? La elevación de las concentraciones de la eritropoyetina e incremento compensador de la eritropoyesis. Otra. Y de los productos de degradación de la hemoglobina liberados por la degradación de eritrocitos derivados de la hemoglobina. Entonces, estas tres pueden ser una de las características que va a irnos presentando las anemias hemolíticas. Entonces, las anemias hemolíticas se caracterizan como extravascular, y esto ocurre en el vaso o en el hígado. Los glóbulos rojos de la sangre de la ósea puede producirlos. Saben que la médula, luego tenemos de los glóbulos rojos debido a un defecto en los mismos, tosis y la talasemia, ¿ya? Que son generalmente anemias vinculadas o asociadas a problemas. Los glóbulos rojos se producen normales, pero posteriormente quedar atrapados en el vaso por infección o por fármacos. Tenemos citosis con eso, ya. Luego tenemos enzimopatías. El desvirtuato quinasa enzimáticas. Y tenemos las anemias como hemoglobinopatías, la anemia panocítica, tenemos las anemias hemolíticas, también pueden ser anemias y con la no Hodgkin como fármacos, que dentro de ellos tenemos a las cefalosporinas, a la metildopa. Y posteriormente la transfusión de matíes, ¿no? Y a un trasplante de órgano. También ¿no? Desarrollan reacciones transfusionales hemolíticas o enfermedad hemolítica del recién nacido.
En cambio, en las no inmunológicas, tenemos nosotros aquí a la anemia hemolítica, ¿no? A la púrpura trombocitopénica trombótica, al síndrome urémico hemolítico, e infecciones por malaria, por toxoplasma, por leishmania, otra de ya. Ya, a ver, chicos, continuemos. Ya, entonces luego tenemos que, estamos hablando de los factores químicos y dentro de ellos también tenemos algunos fármacos o drogas, como la cocaína, ¿no? El veneno de algunas abejas, avispas, como también algunas arañas, los oxeles, víboras, las quemaduras graves. Aquí tenemos la hemoglobinuria paroxística nocturna y que ocasiona hiperesplenismo, ¿no? Después tenemos las falciformes, que allí tenemos justamente la esferocitosis hereditaria, que es un defecto intrínseco del esqueleto, de la membrana del eritrocito, y que le da esa forma esférica, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que esa forma esférica tiene que ser flexible, por eso es bicóncavo, flexible, la hematía. Pero sin embargo, vamos a ver que en la patología que ocasiona este tipo de anemia es que va a producirse una hemólisis leve, efecto de la membrana que es un trastorno de la interacción de proteínas que se caracteriza con mayor frecuencia por una deficiencia de la espectrina, que origina, ¿no?, una alteración del tejido óseo, esplenomegalia, puede producir también crisis hemolítica, aplasias y colelitiasis. Porque saben ustedes que le va a dar una cierta rigidez tan fácil que pueda pasar por el diámetro de los diferentes grosor de los vasos. Entonces va a quedar atrapado, secuestrado en algunas zonas donde no va a poder pasar y por eso tenemos este tipo de alteración. Otra es deficiencia de la glucosa 6-fosfato desidrogenasa, que afecta al
Ya. Ya, entonces decíamos de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que por algunos fármacos, ¿no? Y también puede ocasionarse también por infecciones e estrés. Tenemos que el déficit de piruvato quinasa, la piruvato quinasa es la segunda, ¿no? También alteración que se produce de anemia hemolítica congénita, es más frecuente y se presenta en adultos también causada por infecciones por estrés o también se puede presentar en el embarazo, ¿no? Tenemos que la esclerosis hereditaria, ¿qué es lo que produce esta alteración? Este trastorno hereditario se debe a defectos intrínsecos del esqueleto de la membrana del eritrocito, que le da la forma esférica, como ya les había dicho, que es menos deformable y vulnerable al secuestro y destrucción en el vaso. Entonces, este defecto yace en la espectrina, ¿no? O de proteínas que participan en el anclaje de la membrana, a la membrana del eritrocito. Entonces le dan esa rigidez que no le permite, ¿no? Que la membrana sea flexible para pasar por los diferentes vasos. Entonces, ¿qué va a producir? Va a ir una reducción de la superficie del glóbulo rojo, va a producir una anemia hemolítica, menor vida media del eritrocito se muere antes de los 120 días, el secuestro selectivo, o sea, se van a quedar todos ellos detenidos o atrapados en el vaso, ¿no? Donde van a ser destruidos. De herencia es autosómica dominante en un 75% de casos y de herencia autosómica recesiva en un 25% de casos. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en estos pacientes? Anemia, ictericia, ¿no? Y esplenomegalia. Entonces aquí tenemos el defecto primario de esta membrana esquelética, disminuye la estabilidad de la membrana, disminuye la relación de la superficie y el volumen y se va a deformar, ¿no? Y vamos a ver que hay atrapamiento, se va a quedar atrapado, secuestrado en el vaso, y luego tenemos que una eritroestasia, disminuye la glucosa, disminuye el pH y por lo tanto fagocitosis y hemólisis, ¿no? Y hay anemia hemolítica producto de esta alteración. Luego tenemos la anemia drepanocítica. La anemia drepanocítica tenemos que se transmite de padres a hijos. Se hereda de ambos padres. El glóbulo rojo tiene forma de disco, presentan una forma semilunar. Tenemos que aquí presentan un tipo anormal de hemoglobina, llamada la hemoglobina S. Y esta cambia la forma de los glóbulos rojos, ¿no? Quedan secuestrados en los pequeños vasos sanguíneos y pueden romperse en pedazos. Irrumpe también el flujo sanguíneo y disminuye la cantidad de oxígeno en los tejidos. Entonces, como ustedes pueden ver, miren, aquí está esta forma esférica, ¿no? Normal, ¿no? Pero como le digo, es bicóncava y flexible. Acá está la célula esférica totalmente rígida, que es la esferocitosis, la célula ovalada, ¿no? Y esa es la célula falciforme, la que se forma en forma de un platanito, ¿no? Ahí está. Entonces, esa es la... Y tenemos los síntomas que va a producir este tipo de anemia. Episodios de dolor lumbar en articulaciones, en el tórax, en las piernas, llamadas crisis, ¿no? Porque pueden durar horas como pueden durar días, ¿no? Va a haber una erección dolorosa o prolongada, que es el priapismo en el varón. Puede haber hay una visión muy pobre que puede llegar a la ceguera, úlceras en las piernas, sobre todo en los adolescentes y en los adultos. Luego, ¿qué necesitamos para estos análisis que tenemos que hacer para realmente cada tipo de anemia hay que estudiarla para poder encontrar la causa y poder solucionar
el problema o tratamiento, o si en este caso ya no es tan fácil darle el tratamiento, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer para mejorar al paciente? Entonces tenemos que hay exámenes auxiliares como la bilirrubina, la saturación de oxígeno en sangre, un hemograma completo, una electroforesis de la hemoglobina, una creatinina sérica, un potasio sérico y examen de drepanocitos. Entonces, que el cuadro clínico que vamos a ver que hay una metahemoglobidemia, que consiste en la presencia de fierro, ¿no? En la hemoglobina que no se une al oxígeno. Entonces, vamos a ver que puede haber también un cuadro clínico congénito o puede también ser adquirido, pero por la hemoglobina M, y si es adquirido por agentes generalmente oxidantes del fierro, como el nitroprusiato de sodio, como la lidocaína, el óxido nitroso, ¿no? Que presentan que van a presentar cianosis, y la adquirida aparece con la metahemoglobina en 40%, mayor al 40% de la hemoglobina total, ¿no? Entonces, luego tenemos que en el cuadro clínico vamos a ver que se puede presentar como cuadros de talasemia mayor, una hepatomegalia, y no es que no es menos frecuente, ¿no? En este caso, porque trataremos las talasemias. En la anemia hemolítica grave, tenemos que la forma es homocigota y se presenta antes del año de vida. La anemia drepanocítica también va a presentar ictericia, puede presentar colelitiasis, retraso del crecimiento, desarrollo de cardiomegalia, ¿no? Retraso en el crecimiento y desarrollo, cardiomegalia, embolias vasculares, dolor intenso y recurrente en manos, en pies, y también hay isquemia de órganos internos, que puede ser en el vaso, en úlceras maleolares y en el priapismo. Miren, para detallarles un poquito la forma de los glóbulos rojos, ¿no? Que los glóbulos rojos es lo importante en un examen de sangre, en un hemograma, no solamente ver la cantidad, sino describirlos detalladamente, cómo es la forma, si hay alteraciones, ¿no? Pongamos de acá es un hipertónico, este es un isotónico y es un hipotónico, miren. Y las formas que ya hemos descrito en forma, ¿no? En forma de un platanito, como les decía yo, otros que pueden ser elípticos, otros que pueden ser esféricos, ¿no? Puede tener variedad de formas, ¿ya? Entonces luego encontramos la talasemia. La talasemia. La talasemia es una enfermedad hereditaria. Tenemos que la hemoglobina es una proteína formada por 4 cadenas, ¿no? Llamadas globinas. Dos cadenas, globinas alfa, y 2 cadenas, globinas beta. Entonces, por eso es que la talasemia también se llama mayor o menor, o alfa y beta, ¿no? Entonces tenemos que la talasemia alfa es la que se presenta generalmente frecuentemente en Asia o en África por déficit de esta cadena alfa, y se debe a mutaciones que hay en los genes en el cromosoma 16, y ese también es uno de las talasemias la que ocasiona abortos, ¿ya? En cambio, la talasemia beta son defectos genéticos, pero que afectan a la producción de la proteína globina beta, y es la mutación del gen de la hemoglobina en el cromosoma 11, ¿no? Y es una autosómica recesiva. Entonces, la talasemia está compuesta pues por 2 cadenas globinas, alfa y beta, ¿no? La talasemia mayor o anemia de Cooley es una talasemia alfa que se hereda del gen
defectuoso de ambos padres por padecer talasemia mayor. En cambio, la talasemia beta menor se presenta si uno recibe el gen defectuoso y son portadores, pero no tienen la enfermedad, ¿no? Entonces, en la gestante ocasiona muerte del bebé y si nacen van a tener una anemia severa durante el primer año de vida. Ahí en estos pacientes hay que darles tratamiento con transfusiones de sangre, con trasplante de médula ósea. Otra es la hemoglobinuria paroxística nocturna. La hemoglobinuria paroxística nocturna es la anemia hemolítica por una alteración clonal adquirida, no maligna, pero por una mutación somática en el gen fosfatidil inosil glicano clase A, que se requiere para la síntesis de este glicofosfatidil inosil GIP o de las células madre. Y está ubicado en el brazo del cromosoma 10. Presenta un defecto de membrana adquirido secundaria a una mutación que afecta a la estirpe de células mieloides. Estos genes PIG, tenemos PIG-A, tenemos que produce hemólisis intravascular, predisposición a infecciones y a trombosis intravascular. Puede ser causa de infecciones, también de estrés y de esfuerzos físicos. Produce hemólisis en la orina y produce una orina oscura durante la noche o en la mañana. Y hay una trombosis venosa que va a estar asociada a una anemia aplasia por infecciones generalmente. Hasta aquí es esta parte. A ver, espérense. A ver, espérense. Y voy a compartir la otra. Esa cuál era, esa que me trocitos. ¿Y dónde está? A ver que esté cargando. Ay, qué pesado, porque se demora. Ya. Entonces, vamos a hablar ahora, a continuar con anemias. Entonces, ahora vamos a tratar las anemias
por descenso de la eritropoyesis. Aquí tenemos a la anemia perniciosa, ¿no? Por déficit de la vitamina B12. Tenemos que también está aquí la anemia por déficit de la vitamina del folato, ¿no? Del ácido fólico, que es la vitamina B6. El déficit de estas, ¿no? O menormente de utilización de estas vitaminas, ¿no? Provoca la maduración nuclear defectuosa por síntesis y disminuido del DNA. Entonces vamos a ver que generalmente estas... Ay, ¿qué pasó? Espérense. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Ay, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Examinar. ¿Qué? ¿Dónde está? No, este es... No terminé de cargar bien. Ay, qué raro. ¿Qué pasó? Ay, qué me dio. Qué pesado. Creo que algo está pasando con internet. Que no está. Yo creo que ya para que sea la pantalla más grande. Ya está. Ya. Entonces, miren. Les decía, hablaba de las anemias por descenso de eritrocitos, donde estaba la anemia perniciosa y la anemia realmente por déficit de folato. Entonces, son por la vitamina B12 y la vitamina B6, ¿no? Entonces, miren lo que tenemos que produce este tipo de anemias, ¿no? La anemia por falta de vitamina B12 va a producir una glositis y una lengua depapilada. Y en la anemia perniciosa, miren, también va a producir una serie de alteraciones y de pequeñas, ¿no? Hay falta del factor intrínseco, entonces va a producir alteraciones a nivel de la mucosa gástrica, ¿no? Entonces tenemos que, ¿cuáles son las características que existen en estos dos tipos de anemias? Muchas veces se presentan en forma concomitante, como puede ser también solamente falta de la vitamina B12, ¿no? Tenemos que los folatos van a ser absorbidos en el duodeno y en el yeyuno. Los folatos están presentes generalmente en todos los alimentos de color verde. Penetra, ¿no? Por transporte activo en las células y va a ir a la circulación enterohepática y estas se van a eliminar por la orina. En cambio, la vitamina B12 tenemos que se disocia en el complejo, que va a ser el complejo con el factor intrínseco, y tenemos que pasa al plasma, luego fija otras proteínas y se elimina por bilis, orina y heces fecales, ¿no? Entonces, tenemos que la anemia megaloblástica
ahí tenemos que estas son anemias, ¿no? Con grandes matíes ovales, ¿no? Vamos a ver que los neutrófilos son grandes, pueden ser macropolimorfonucleares y están hipersegmentados, tienen 5 a 6 lóbulos nucleares, ¿no? Son hematíes grandes. La médula es hipercelular y se acumulan los megaloblastos en la médula. Hay dos procesos, la eritropoiesis ineficaz o la mayor destrucción de hematíes por hemólisis, ¿no? Entonces, la anemia megaloblastica, vamos a ver ¿cuál es la causa? Es la mala absorción. La gastritis atrófica puede producir gastritis atrófica por falta de producción del factor intrínseco. Tenemos que en la etiología de esta anemia necesita de 2 a 3 miligramos de cobalamina, que está presente justamente, como les decía, en las verduras verdes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Que esta anemia megaloblástica, por eso le decía, hay personas que pueden de repente tener, o sea, hay que analizar qué tipo de anemia. Este tipo de anemia megaloblástica se está presentando mucho en personas adultas, ¿no? Muy raro es en niños, presenta en adultas, en personas que a veces consumen muy pocas verduras, ¿no? Alimentos que van a fortalecer realmente, a evitar el consumo, esta enfermedad, este tipo de anemia, ¿no? Personas que generalmente comen muchas carnes, ¿no? Muchas comidas sólidas y no tienen nutrientes, ¿no? De ácido fólico y vitamina B12. Entonces, la absorción de la vitamina B12 requiere del factor intrínseco. Y el factor intrínseco se encuentra en el duodeno, ¿no? En el intestino delgado. Esta va a estar secretada por el ácido clorhídrico, ¿no? Por las células parietales en la mucosa del fundus gástrico. La pexina se separa, ¿no? De la vitamina de las proteínas. La vitamina libera y se une a proteínas salivales, ligadoras de la vitamina B12 o del líquido cefalorraquídeo. Ahí también. En el duodeno vamos a ver que hay un complejo, ¿no? Que se forma y tenemos que ahí justamente está el factor intrínseco y la unión de la vitamina B12 que se descomponen por acción de proteínas, proteasas del páncreas, y vamos a ver que la vitamina B12 luego queda libre y se une al factor intrínseco, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a formar el complejo de del factor intrínseco y vitamina B12 en el hilio. Y se fija en los receptores específicos del factor intrínseco de las células ileales. Entonces, la vitamina B12 atraviesa la membrana citoplasmática, penetra en las células de la mucosa. Allí es captada por las proteínas del plasma, la transcobalamina 2, que la traslada hacia el hígado y a otras células del cuerpo para una proliferación rápida de la médula ósea y la mucosa de revestimiento del tubo digestivo. Entonces, estas funciones tipo de anemia tiene funciones bioquímicas importantes, porque va a ser de esta reacción que la metilcobalamina es un cofactor esencial en la enzima de metionina sintetasa y la transforma en homocisteína y luego en metionina. Y luego la falta de síntesis de las formas metabólicamente activas de los folatos poliglutamatos y la isomerización de este metilmalonil coenzima A, mutasa, en succinil coenzima A, que requiere de la adenosylcobalamina. Entonces son reacciones bioquímicas, ¿no? Las que se van a producir o se van a alterar, ¿no? Y van a dar motivo a ese tipo de anemia.
Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos pacientes con este tipo de anemia? Vamos a tener que producen ciertas alteraciones clínicas. Una de ellas es la irritabilidad, produce la lengua depapilada, mucosas en sí depapiladas, dentro de ellos la lengua. Entonces, la lengua va a estar casi plana, no va a tener las pequeñas vellosidades normales que existen en la lengua, y el color se va a tornar un poco más rojiza, ¿no? Producto de la depapilación. Luego vamos a ver que también va a producirse en el paciente cierta ictericia, palidez. Asimismo, vamos a ver que también tiene alteraciones del sistema nervioso, la persona, ¿no? En el sentido de que va a sentir pérdida de la motilidad, de la fuerza, de la flexibilidad, ¿no? De los miembros inferiores, o sea, extremidades, ¿no? Producto de esta anemia que produce, además, falta de apetito, pérdida de peso, ¿no? Como les decía, va a tener una mucosa muy sensible a cualquier sustancia irritante, incluso al ají, a la pasta dental, o sea, tienen alteraciones en el gusto también, ¿no? Entonces, eso es lo que se presenta en este tipo de anemias, los cuales hacen de que se dé tratamiento. El tratamiento también es rápido, ¿no? Es restituir lo que les falta, en cierto modo, la falta de la vitamina B12 y B6, que se tiene que dar en forma inyectable. ¿Por qué? Porque ellos, como el problema radica en el intestino, ¿no? Entre duodeno y ileum, ellos no absorben la vitamina B12, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que administrarla vía inyectable, ¿ya? Entonces tenemos que colocar, generalmente se coloca la epavionta, que tiene vitamina B12, B6, vía intramuscular, y el paciente se recupera, ¿no? Entonces, es este tipo de anemia el que produce esos cambios. Otra tenemos la anemia ferropénica. La absorción realmente del fierro es muy importante, ¿no? La absorción ferrosa va a ser transportada por la transferrina en estado férrico en el plasma por acción de la ferritina. Tenemos que la absorción se produce en el duodeno, yeyuno proximal y medio. El fierro produce, vamos a ver que está absorbido y es transportado por la transferrina en forma sérica hasta el sistema mononuclear fagocítico de la médula ósea. Se une al receptor de la transferrina y penetra en la célula. Otra es que el fierro se une a la protoporfirina 9 en las mitocondrias para formar el grupo hemo, y se unirá a las cadenas de la globina para formar la hemoglobina. Luego tenemos que el fierro no utilizado para la síntesis de hemoglobina se va a almacenar en los macrófagos, en el hígado y en el vaso, y en los eritroblastos en la médula ósea, en forma de ferritina, y la hemosiderina en forma ferrosa. Entonces, ¿qué va a pasar con este tipo de anemia? ¿Qué pasó? Ahí se ha movido. Ya. Claro. Ay, Dios mío, se movió. Ya. Se movió, ya. Entonces, en esta anemia ferropénica, vamos a ver que es la disminución, pues en sí, de los glóbulos rojos por déficit de hierro. Aquí sí podemos decir que este tipo de anemia es por una desnutrición, ¿no? Por problemas de nutrición adecuada, donde no hay alimentos o consumo de fierro,
¿no? Entonces, este tipo de anemia es prevalente en un 70-80% de niños en nuestra población, ¿no? Niños y adultos jóvenes. El hierro corporal es de 2 gramos en las mujeres y 6 gramos en los varones. El valor en sí, la parte funcional, tenemos que la hemoglobina, mioglobina y enzimas de hierro. El almacenamiento está como hemosiderina o ferritina, ¿no? Entonces, miren, ¿qué cosa es lo que vamos a encontrar en esta anemia ferropénica? Vamos a encontrar, miren estas manchas blanquitas en las uñas, y como que las uñas están muy frágiles, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar. Y además vamos a encontrar también los hematíes de repente muy pequeñitos, ¿no? Por problemas de fierro. En las fases de la deficiencia del fierro, disminución de fierro, que entonces, ¿qué vamos a ver? Que se agotan las reservas con la disminución de la ferritina y los valores van a ser inferiores a 12 picogramos por litro. La absorción intestinal es elevada. Si es que tenemos una eritropoiesis con deficiencia de hierro, porque este hierro sérico y la ferritina están disminuidos, ¿no? Y tenemos que hay ausencia también de sideroblastos en médula y un aumento de la protoporfirina eritrocítica, ¿no? Luego tenemos que la anemia, una vez la anemia instalada, se establece la anemia ferropénica, si es que es una anemia microcítica o si es hipocrómica, o las dos, ¿no? Microcítica y hipocrómica, ¿no? Entonces, en la eritropoiesis ferropénica vamos a tener que el descenso de las concentraciones de hemoglobina. Hay microcitosis, o sea, realmente los hematíes son más pequeños, hay una hipocromía, o sea, disminución de la coloración rojiza, es un rojizo pálido. Luego que haya saturación de transferrina disminuida. Ya. Entonces aquí vamos a ver. En la eritropoiesis ferropénica, ¿qué va a haber? Descenso de la concentración de hemoglobina, microcitosis, ¿no? El tamaño pequeñito, la hipocromía, hipocirodemia y también saturación de transferrina disminuida. Las causas de la anemia. Aquí vamos a ver el aumento de las necesidades. De repente, pues, el aporte, la necesidad de mayor cantidad de hematíes o gasto de ellos es, por ejemplo, los atletas necesitan pues el oxígeno y necesitan, ¿no? Hay más gasto en ellos de energía y por lo tanto la hemoglobina tiene que estar justamente en sus cifras normales, ¿no? Entonces no van a poder cumplir sus metas si es que realmente no tienen cifras de repente hemoglobina de 10, no va a poder atleta cumplir con su función o su misión, ¿no? La dieta inadecuada, que en la dieta que consumimos no haya alimentos que contengan fierro. Ustedes saben que muchos de los alimentos que ya les dije son verduras verdes, las más verdes, y también la leche, la carne, ¿no? Los huevos tienen fierro. Sí tienen, ¿no? La mala absorción, o sea que los comemos, pero no los absorbemos, nuestro intestino no absorbe. Esa es otra de las alteraciones. La persona puede comer grandes cantidades, pero no lo absorbe. Eso ocurre también en la anemia megaloblástica. La persona puede consumir, pero no lo absorbe. ¿Por qué? Porque el factor intrínseco no está presente, ¿no? Entonces, tenemos que hay una mala absorción, pérdidas de hemorragias digestivas, en respiratorias,
en sistema genitourinario. Flemotomías repetitivas, o sea, aquel que le están haciendo muchas intervenciones quirúrgicas, ¿no? En vasos sanguíneos. Tenemos los síntomas clínicos. Pagofagia, necesidad de ingerir, más bien la persona tiene necesidad de ingerir hielo. Y luego, trastornos tróficos epiteliales, coiloniquia, uñas delgadas, quebradizas, ¿no? Luego puede haber las escleróticas azules, o sea, la esclerótica de los ojos no van a ser blanquitos, sino medios azulados, ¿no? La disminución de la defensa, tenemos ahí las infecciones. Y alteraciones digestivas, la glositis, la estomatitis, ¿no? Enrojecimiento de las mucosas, atrofia vellositaria e hipocloridria. Pruebas de laboratorio. Aquí vamos a ver que la importancia que tiene para este tipo de anemia, o otra vez estudiar el hemograma, el perfil del fierro, la vitamina B12, que sí se puede dosar, se puede buscar, ¿no? El ácido fólico, la ferritina, el receptor soluble de transferrina y el índice de distribución de eritrocitos. Luego el tratamiento puede ser oral, si es que es un problema de nutrición o el problema ferropénico, pero si no, ya les digo que tiene que ser parenteral, ¿no? Además, administrarse generalmente este fierro en ayunas. El fierro puede ser colocado intramuscular o intravenoso, ¿no? Y de esa forma podemos subir las cifras importantes de hemoglobina para una intervención quirúrgica, algún procedimiento. La anemia aplásica es otro tipo de anemia. ¿Y qué es lo que pasa con esta anemia? Que vamos a ver cuando la médula ósea produce poca cantidad de 3 tipos de células importantes en la serie hemática, como es los glóbulos rojos, como son los glóbulos blancos y como son las plaquetas. Entonces, se sospechan que generalmente este tipo de anemia aplástica se produce por mecanismos autoinmunitarios, o también a causas hereditarias o adquiridas, que afectan tanto a las células germinativas hematopoyéticas, o sea, las precursoras a las células madres, ¿no? La mayoría se producen después de exposiciones a sustancias químicas o a fármacos quimioterápicos o también a disolventes del benceno. Los fármacos implicados aquí está el cloranfenicol y las sales de oro. La aplasia medular persistente aparece después de varias infecciones víricas, como el hepatitis B, como el parvovirus y como el Epstein-Barr. Los defectos hereditarios, vamos a tener que aquí este tipo de anemia aplásica va a ser la anemia de Fanconi, que tiene un trastorno autosómico recesivo causado por defectos en el complejo de multiproteínas necesario para la reparación del ADN. En la patogenia vamos a ver que hay la supresión de esta médula, progenitores intrínsecos del mecanismo inmunitario, una anomalía intrínseca en las células germinativas, ¿no? Y los linfocitos T van a estar activados para suprimir a las células germinativas hematopoyéticas o a las células madre, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que tenemos que los glóbulos rojos que transportan oxígeno, al estar estos disminuidos, llevarán menos oxígeno. Los glóbulos blancos que combaten infecciones, al contrario, lo ponen al paciente más susceptible a tener infecciones, ¿no? Y las plaquetas que ayudan a la coagulación de sangre, en este caso, tampoco cumplen su función y por lo tanto las plaquetas producen, al estar disminuidas, problemas de coagulación, o sea, problemas de hemorragias, ¿no? Entonces ahí tenemos que esta anemia aplásica susceptible a infecciones, a problemas de coagulación, y tenemos, como les decía, en la parte adquirida, tenemos fármacos y a infecciones como el parvovirus, el Epstein-Barr, la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿no? Tenemos también
que este tipo de anemia es ahora es muy rara, pero era muy frecuente en aquellas épocas en que se daba mucho tratamiento con cloranfenicol en casos, pongamos, de tifoideas, de diferentes enfermedades, y se usaba el cloranfenicol. En Estados Unidos fue prohibido totalmente el uso de cloranfenicol porque los americanos hacían anemia plástica. En cambio, en nuestro país no sabemos qué es lo que sucede en sí, pero al peruano le daban cloranfenicol y no le daban anemia plástica. Entonces, le curaba más bien de la tifoidea. Entonces, no sabemos si de repente son factores autoinmunitarios o lo contrario, algo hereditarios en nuestra población que tiene una defensa contra este cambio que produce en otras poblaciones, ¿no? Entonces, luego este tipo, como ya estamos viendo estas varias anemias, pueden producir hemorragias en grandes cantidades, ¿no? Y ocasionarnos un peligro de morir, ¿no? Si bien es cierto, uno de los elementos importantísimos en el organismo es el sanguíneo, ¿no? Todos los componentes de la sangre es vida. Por eso hoy en día la donación, el donar, es darle vida a una persona, ¿no? Sin la sangre no se puede producir, no se puede continuar con vida, no se puede irrigar un órgano porque no llega el oxígeno adecuado y por lo tanto va a ir cada vez muriendo, ¿no? Entonces sabemos muy bien de que el aporte que tenemos o sea, el cuidado que tenemos que tener nosotros como profesionales en el área de salud, de detectar tempranamente estas alteraciones por anemias para tratar de solucionar los problemas. La persona va a tener una serie de problemas en el transcurrir de su vida si es que cursa una anemia, en el sentido de que va a sentirse agotado, cansado, no puede realmente rendir, incluso profesionalmente, si tiene una anemia. Asimismo, vamos a ver que si queremos tener cada vez mejores atletas, mejores jugadores, no vamos a poderlos tener si tienen un bajo índice de nutrición con anemias de este tipo, ¿no? Sea por fierro o sea por algún otro tipo, por una megaloblástica o por ácidos fólicos, ¿no? Hay innumerables razones por las cuales puede una persona incurrir en un problema de anemia de repente temporal, ¿no? Si se soluciona con un tratamiento. Entonces, pero otra que nos va a producir anemias también son las infecciones. Por eso tenemos que cuidarnos nosotros de las infecciones. Ya han visto ustedes en el COVID, en esta última enfermedad viral, cómo se afectaba la vía respiratoria, pero también la vía hematológica, ¿no? Entonces, lo importante que es que nosotros tenemos que cuidarnos de las infecciones. Es vital y quedará por siempre, creo, en nuestra mente, de que tenemos que tener cuidado de tener enfermedades virales y de enfermedades bacterianas. Eso va asociado a nuestra prevención que tiene que existir en una buena nutrición, en una adecuada higiene, ¿no? Una adecuada higiene de nuestras viviendas, nuestros hogares, nuestra persona, para evitar las infecciones que pueden estar y que muchas otras enfermedades vendrán, pero que no nos atacarán si nosotros vamos a tomar las medidas preventivas de no contaminarnos. Entonces, aquí vamos a tratar de la coagulación vascular diseminada, que si bien es cierto, esta es una fase muy, que les puedo decir, triste, que una persona llega a tener un cuadro de SID, ¿no? Porque quiere decir que ya se agotaron, en nuestro organismo agotó todas sus oportunidades de salvarse de que llegue a esta etapa, ¿no? Entonces tenemos nosotros por eso que atender a nuestros pacientes, tempranamente darle los antibióticos necesarios, la nutrición adecuada, el cuidado para que salga de una enfermedad infecciosa, porque si no, cuando ya inicia el SID, ya no lo va a retroceder ningún antibiótico.
igualmente se va a morir, ¿ya? Entonces tenemos que la coagulación vascular diseminada, según Dupuy, en 1834, informó el primer caso de SID. Y Troceau en 1865 publicó la descripción que se producía este SID en seres humanos. Este síndrome es secundario y producido por procoagulantes de diversas enfermedades que son introducidos o producidos en la circulación sanguínea por infecciones, por neoplasias y por problemas obstétricos. Entonces, por eso el cuidado que uno tiene que tener cuando está la cavidad abierta de una persona, sea por una cirugía o por un embarazo, un parto, ¿no? Tenemos que tener que la actividad excesiva de estas proteasas sanguíneas que van a inducir a la formación de fibrina soluble y la activación difusa de los sistemas endógenos de la coagulación y la fibrinolisis. Entonces, se va a alterar pues, los factores de coagulación y por lo tanto, y generalmente, ¿por qué? Porque se producen algunos anticuerpos que tienen generalmente las bacterias, los virus, ¿no? Y van a inhibir que se produzca, o sea, van a atacar a las plaquetas, ¿no? El depósito de pequeños trombos en la circulación conduce a la disfunción orgánica sistémica y lleva a la muerte. Entonces, vamos a ver que el SID es una fase final, ¿no? De una infección, ¿no? Y que ha producido cuadros hemorrágicos en pequeñas cantidades en todo el cuerpo, ¿no? En forma difusa. Entonces vamos a ver aquí, miren cómo se ve estas zonas rojizas en el miembro inferior de este varón, ¿no? Que es un cuadro agudo, ¿no? De alto grado, ¿no? Que va a producir este tipo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este cuadro de coagulación intravascular diseminada? El paciente, vamos a ver que va a presentar esas zonas, esas microhemorragias, se puede decir difusa, pero al final de cuentas produce toda una falla de alteración inmunológica que la persona ya no tiene anticuerpos de defensa, ¿no? Ya no se puede defender al ataque de todas estas anticuerpos de las bacterias, ¿no? O de los virus, ¿no? Y vamos a ver que el paciente, así le pongamos antibiótico, ya se empieza la cascada de coagulación a desintegrarse y por lo tanto no va a haber control y el paciente se muere por una hemorragia. Entonces, vamos a ver que las vías de coagulación tiene importancia en esta coagulación intravascular diseminada. En la vía extrínseca vamos a tener que se liberan factores tisulares de la tromboplastina tisular y hay otra vía que es la vía intrínseca que tiene activación del factor activación de este factor 12, ¿no? Como contacto en superficies colágena y otras sustancias. Y tenemos que tanto la vía intrínseca y extrínseca ambas van a generar trombina. Entonces aquí tenemos que están todos los factores de la coagulación. Tenemos aquí al fibrinógeno, que es el precursor de la fibrina, al factor 2, que es la protrombina, precursor de la trombina, al 3, que es la trombina extrínseca de los tejidos, al factor 4, que es el calcio, que está en plaquetas y tiene que ver con la coagulación, al factor 5, que es la proacelerina o factor lanil, al factor 7, que es la proconvertina, al factor 8, que es el antihemofílico A, y el factor 9, que es el antihemofílico B. Luego tenemos que decir acerca de la trombopoiesis. ¿Qué pasa en la trombopoiesis? Según Stuart Brower, tenemos que donde confluyen tanto la vía extrínseca e intrínseca, ¿no? Aquí entran los factores de coagulación 11 y 12, ¿no? El antihemofílico y el de Angelman,
Y también el factor 13, que es estabilizador del plasma, que da la estabilidad a la fibrina, ¿no? Entonces, ¿qué producen? Tenemos que, por eso producían una trombopoiesis, ¿no? Aquí, en la ¿para qué llamamos policitemia? Como ya les había dicho que la hemoglobina tiene sus valores normales, pero que cuando hay incremento, ¿no?, de esta masa de eritrocitos, se llama policitemia, ¿no? La policitemia vera primaria es el incremento de la cantidad de hematíes. Y la policitemia secundaria es el incremento de la eritropoyetina. Entonces, los trastornos de los factores de coagulación se deben a dos causas: a que sean congénitas o que sean adquiridas. Las congénitas tenemos que hay generalmente tenemos las congénitas, ahorita las vamos a ver, ¿no?, más adelante, y vamos a ver que las adquiridas son por deficiencia de múltiples factores de coagulación. Dentro de ellos va a haber la deficiencia de la vitamina K y también enfermedades que haya a nivel hepático, ¿no? Y las adquiridas, vamos a ver que ahí tenemos, no las adquiridas, sino las que muchas veces tienen que ver congénitas, las hemofilias. Las hemofilias son enfermedades hereditarias, ¿no? La hemofilia es una enfermedad hereditaria de la coagulación de sangre y tenemos que está ligada al cromosoma 10, al cromosoma X. Este cromosoma X, que generalmente la portadora es la mujer, ¿no? Por eso dice que esta enfermedad, la portadora es la mujer y la que la padece son los varones, ¿no? Este tipo de hemofilia tenemos que hay una hemofilia tipo A y tipo B. La A es por déficit del factor 8, mientras que la hemofilia B es por déficit del factor 9, ¿no?, de la coagulación. Tenemos que la hemofilia A es la más común por deficiencia del factor 8. Y si afecta, tenemos una cada 10.000 personas. Y se debe a un trastorno funcional plaquetario por déficit de la proteína von Willebrand. Esta proteína vamos a ver que se une a colágena y a glucoproteínas, ¿no? 1B, 2B, 3A, de las membranas de las plaquetas. La función importante de esta proteína es facilitar la adhesión de plaquetas a la colágena subendotelial. Y tenemos que existen 3 formas clínicas: la tipo 1 o la clásica, la tipo 2 genética autosómica dominante y la tipo 3 que es autosómica recesiva. La hemofilia B, sin embargo, tenemos que es por déficit del factor 9 y se afecta 1 de cada 10.000 personas, 100.000 personas. Y tenemos que este gen del cromosoma 10 está en el factor 9. Y tenemos que los síntomas son sangrado nasal, hematomas y sangrado espontáneo en otros órganos incluso, ¿no? Tenemos que realizar para estos pacientes generalmente con problemas de hemofilias exámenes constantes del tiempo de protrombina, ¿no? Tiempo de tromboplastina prolongado. Tenemos tiempo de sangría, fibrinógeno normal, la disminución del factor 9 y el tratamiento es infusión concentrada del factor 9. La coagulación intravascular diseminada en sí, como ya les decía, es este trastorno trombohemorrágico agudo, subagudo crónico, con activación de la coagulación que va a formar trombos. Entonces, hay un consumo de estos factores de coagulación de plaquetas y es posible que haya una obstrucción en la microcirculación y se activa la fibrinolisis.
como ya les decía, hay pequeños trombos distribuidos a nivel sistémico, ¿no? En extremidades, miembros superiores y inferiores, y se observan a través de la piel. Entonces, esto es lo que tenemos así ajustadamente en lo que es anemias y la producción de lo que es un cuadro de SID o coagulación intravascular diseminada, por lo cual estos microorganismos, sean bacterias o sean virus, ocasionan una alteración en las funciones que cumplen, ¿no?, nuestros elementos sanguíneos, tanto globos rojos, blancos y plaquetas, y por lo tanto el paciente puede fallecer muy rápidamente, ¿no? Entonces lo que tenemos que evitar es que nuestro paciente haga un cuadro de SID, ¿no? Y por ello evitar la sepsis, ¿no? Porque la sepsis va a llevar a un cuadro de SID, ¿no? Entonces, y todas las otras anemias, hacer el estudio respectivo, no solamente todas las personas dicen anemia, toma fierro, pero no sabemos si es el fierro el causante de su anemia. De repente hay otro factor, como ustedes están viendo, de repente un defecto en hematíes, de repente unos megaloblastos, ¿no? Hay algún problema por los cuales estos se va presentando esta anemia, ¿no? Como una consecuencia a otros factores que se están dando y que tenemos que investigarlos, ¿no? Sí, muy bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Me escuchan? Todo claro, doctora. Buenas. Cristel, ¿está? A ver, no la veo. ¿Dónde está Cristel? No la veo. No la veo. Ya. Alexander, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Chicos. Doctora, una consulta. Ya. Doctora, la anemia plástica se trata sobre la causa subyacente, o sea, sobre lo que causó la anemia plástica, o se puede tratar directamente la anemia plástica. Claro, la anemia plástica hasta el momento sí es un problema, la anemia plástica, porque claro, en muchos, cuando empieza la depresión se les suspende el antibiótico, ¿no? Pero hay casos en los cuales personas pueden morir, incluso si es que no se encuentra la causa y la persona sigue, ¿no? Por supuesto, consumiendo algún tratamiento, un químico, un fármaco, ¿no? Por eso es importante evaluar bien con el tratamiento de las cosas que se están dando al paciente, si puede ser, si es paciente atópico, no atópico y cómo es, ¿no? Sabemos que aquí ya muy pocos casos se están presentando en el mundo de anemia plástica, ¿no? Por el cuidado. Bueno, Estados Unidos ha derribado totalmente el cloranfenicol, no lo utiliza para nada. Aquí todavía se encuentra en el país, pero ya también se tiene mucho cuidado cuando se administra, se le pregunta mucho, se evalúa con exámenes en el paciente que se le da, ¿no? Se evalúa. ¿Ah? Dígame. Dígame, chicos. Dígame, preguntas. ¿Hay preguntas?